Un cordial saludo para todos los usuarios de este canal. Hemos creído conveniente analizar el tema del decrecimiento económico, la teoría del decrecimiento, que ha sido objeto de chanzas, de bullying y de falta de entendimiento. Porque esta teoría sí existe, ha sido puesta en práctica, pero ha tenido dificultades. En algún momento se llegará a necesariamente practicarla en todo el mundo, cuando la destrucción del planeta continúe. No solamente por lo que vimos esta semana del huracán Ian en la Florida, sino por todos los desastres que se han acumulado en los últimos 15 años. Hay teóricos como Georgescu Roegen y el señor Serge Latouche, pero ahora voy a mencionar otros. Desde el 2002, Latouche se ha vuelto como la voz más sonora, visible. Es un francés ambientalista que ha logrado definir con exactitud la necesidad de aplicar el decrecimiento. Digamos que el decrecimiento es la contracarátula del desarrollo sostenible. La ONU se demoró mucho tiempo en construir un concepto que se expandiera a todas las constituciones y se adoptara por todos los países con el fin de no frenar el desarrollo, porque no se podía reversar las necesidades de la sociedad en cuanto a los avances, al desarrollo, a las investigaciones. Y por eso se dijo desarrollo sostenible con la Comisión Brundtland y se adoptó y en las cumbres mundiales se discutió. Pero como el desarrollo sostenible no se cumple y hay un extractivismo excesivo y los recursos naturales son finitos, porque los recursos naturales no renovables sí que lo son, los mineros, pero los recursos naturales, los otros, son renovables, el agua, los suelos y el aire. Pero con el uso excesivo y con el extractivismo y con el abuso y la falta de límites, los recursos también se acaban y por lo tanto llegará un momento en que nos quedaremos sin agua. Por lo tanto, el decrecimiento es para colocarle límites al desarrollo que no es sostenible y que se ha probado el abuso de los empresarios y extractivistas. La teoría del decrecimiento se puede aplicar a todos los sectores, no solamente a la minería, porque la creencia difundida desde hace muchos años de que consumir y llenarse de objetos por la publicidad, o sea, lo que ha llevado al consumismo excesivo, es lograr la felicidad. Resulta que allí está el error, primero por los gastos en que incurren las familias y los patrimonios personales, y segundo porque esto motiva más la producción de las industrias, del capitalismo, de tal manera que hoy el consumismo y la publicidad deben ser disminuidas para no motivar a la gente y racionalizar el consumo. Hay que llegar a la simpleza individual de la satisfacción con lo que se puede tener de manera frugal y no caer en el espejismo de que consumiendo se obtiene un mayor estándar de vida, porque el uso de todos los productos, los desechos y la febrilidad en la producción, así que el consumismo lleva al productivismo. Los empresarios capitalistas producen más mientras más consumo exista. Es una, digamos, lógica del mercado. Por lo tanto, hay que racionalizar el consumo para evitar la alta producción y de esta manera se evita que se alteren o se utilicen más los recursos naturales que son necesarios para la vida, para la convivencia,
y para la salud. Tanto consumo y tanto desecho lo que produce es contaminación de los suelos, de las aguas y del aire, y por lo tanto también con los combustibles fósiles existe el problema del CO2 y la contaminación de la atmósfera, y de esta manera vamos a tener una continuación de los desastres por la alteración del clima. O sea, el cambio climático se debe al uso de combustibles fósiles que deben ser cambiados o sustituidos por energías alternativas. Tim Jackson dice que es mejor una sociedad de prosperidad sin crecimiento excesivo, porque la abundancia lleva a la acumulación y a la ambición. Por lo tanto, el decrecimiento tiene una dimensión ética y una actitud individual que deben asumir las personas para mejorar la calidad de vida. Y esto también tiene una dimensión política. Los inventos, la producción capitalista, la competencia individual, todo lo que significa la acumulación de bienes y la producción excesiva, repito, no es saludable, porque va a llegar el momento en que se agotan los recursos naturales y se alteran los ecosistemas y seguirán en seguidilla los desastres y las alteraciones climáticas. Entonces, la realidad vivida con el cúmulo de desastres, las advertencias del panel de cambio climático de la ONU, las conclusiones de las cumbres mundiales que se han realizado en Glasgow, en París, en Copenhague, en Poznan, en Bali y en tantas otras ciudades que cada año se reúnen los ministros del medio ambiente para hacerle seguimiento a las alteraciones del clima, conllevan a que la búsqueda de los combustibles no contaminantes, los combustibles como la energía solar, como la energía eólica, la energía nuclear, no combinándola con asuntos de procesamiento de uranio para usos bélicos, etcétera, llevarán a la convicción de que para evitar la autodestrucción y ganar la autoconservación, necesariamente hay que decrecer en la producción y guardar los límites admisibles en cuanto a la conservación de los recursos naturales. Esta teoría del decrecimiento combate o complementa el desarrollo sostenible, que se había vuelto una ficción y un irrespeto con esos límites. El consumo interno no genera una mejor posición social, eso es un espejismo, es una mentira. Por lo tanto, el bienestar no es igual al alto consumo. El bienestar y la felicidad se pueden lograr de otras maneras. El decrecimiento dentro de la visión ecosocialista, porque esto lleva a una especie de socialismo ecológico para convivir, se trata de reducir entonces la huella ecológica, es decir, el peso o la degradación que cada una de las personas con su forma de vida hace alterando los ecosistemas. De esta manera, lograr el decrecimiento exige una serie de reformas. Por ejemplo, un cambio en lo que producimos y en la forma en cómo se produce. Un cambio de mentalidad, un cambio de reparto de la riqueza, de distribución de la riqueza, de práctica de justicia social como una política pública. Inclusive en Europa, que ya nos ha llegado esa corriente de la economía circular, tiene que ver con el tema del decrecimiento, es decir, la reutilización
y los círculos o circuitos de producción y la conexión de unos productos con otros en la utilización dentro del mercado. Un cambio en la forma de producción es terminar con la obsolescencia programada. Es que la obsolescencia programada es para llevar al consumidor a que tenga que volver a comprar. En el caso de los celulares y de los televisores y de muchos productos, están programados para que se acaben o se agoten o no funcionen en 2 años. Pues si se combate esto y los productos son más durables, no tendrá más desgaste los recursos de la naturaleza. La teoría del decrecimiento puede ser mirada como un ecologismo radical, pero esto es una simplificación, no es radical, es consecuente con la no destrucción de los recursos de la naturaleza para la supervivencia de la humanidad. Muchos creen que el crecimiento es lo mejor y que es el gran logro de la sociedad. Creen con ello que se logra la cohesión social, mejores servicios públicos, que se van a lograr aceptaciones sociales, ¿sí? O sea, movilidad social por el alto consumo. Pero esto es rebatible. El crecimiento económico no precisamente da cohesión social. La verdad, son agresiones ambientales y a veces irreversibles. Con el crecimiento lo que se hace es un expolio, una exacción y un detrimento de los recursos naturales, afectando a los países pobres. Entonces se produce una especie de esclavitud porque la gente aumenta el trabajo, sobre todo los que no tienen altos ingresos y tienen que trabajar para obtener sus réditos. Se produce más trabajo, más agotamiento personal y con esos ingresos se cree que se puede consumir más. Pero lo que está pasando es que la persona misma se está agotando y está también eliminando, destruyendo los recursos naturales. En la sociedad capitalista es distinto a las sociedades antiguas. En el esclavismo se sacaban recursos naturales y se utilizaban y había potencias. Y durante la Edad Media, por ejemplo, con la conquista de América y todos los que conquistaron países, potencias europeas, se enriquecieron con los recursos naturales de los otros países. Pero ahora con el capitalismo lo que ocurre es que se excedió en la sociedad feudal, pues por más de que se utilizaban los recursos naturales de los países dominados, no había un agotamiento como el que se está viviendo hoy, porque en la sociedad capitalista, no tanto en el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX, sino en las últimas 3 décadas del siglo XX y lo que va del XXI, la globalización, la mundialización, la competencia fiera o feroz entre los países ha llevado a que los recursos naturales sean utilizados más intensivamente y de esta manera el extractivismo ha generado un agotamiento de los recursos naturales y por lo tanto nos estamos labrando la propia destrucción. Es decir, los límites a la producción van a ser obligatorios, pero no podemos esperar a que se destruyan más ecosistemas y se afecten más países para llegar a esa concientización, sino que hay que planificar el decrecimiento.
Miguel Gómez nos expresa, el decrecimiento no es pobreza, es consumir menos para vivir mejor, explicando así que si los países no empiezan a decrecer, será imposible evitar escenarios de colapso ambiental, como por ejemplo, si el consumo es más rápido que la regeneración de los recursos utilizados, se podría desembocar en pocos años ese agotamiento del planeta. Aquí entra la teoría del decrecimiento, pero ¿a qué nos referimos con esta teoría? El concepto de crecimiento es una corriente de pensamiento que preconiza la disminución regular y controlada de la producción, con esa finalidad de establecer una nueva relación de equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Sin embargo, esta teoría no debe referirse como a todos los países, puesto que dadas las limitaciones de los recursos de la tierra, sería algo erróneo que la mayoría de estos trataran de alcanzar como el nivel de consumo occidental. También se podría mencionar que el aporte de la ecología se evidencia en que la tierra es finita y el crecimiento ilimitado tiende a tornarse algo insostenible, como lo evidencia el cambio climático, aunque ciertos desarrollos tecnológicos pues, han ayudado a evitar este impacto negativo. Por lo tanto, la ministra de Minas, Irene Vélez, ha sido objeto de debate y ridiculizada por plantear en el Congreso Nacional de Minas una idea inestimable, y es que la salida a la crisis ambiental global es exigir el decrecimiento de los países desarrollados. Pues esta idea nace en respuesta a ese crecimiento sin control, ya que el decrecimiento económico defiende que la sostenibilidad económica es compatible con la preservación de cada uno de los recursos naturales y así disminuyendo los niveles de consumo de bienes y energía. La sociedad de la economía del crecimiento y del bienestar nos produce desde luego una mayor satisfacción y felicidad al mayor número de personas, pero esto es algo un poco individualista si nos detenemos a pensarlo por un momento. El objetivo del decrecimiento es ofrecer como esa visión crítica de nuestra relación con el trabajo, con los objetos que nos rodean, con lo que compramos y con el medio ambiente, pues si no se toma en cuenta esta posible solución, las catástrofes climáticas serán inevitables a futuro, tristemente. Considero que se debe poner un alto a la explotación de los recursos naturales, ya que esta práctica como de uso y tiro está acabando indudablemente con el planeta. Finalmente, tengo por decirles que ciertamente el decrecimiento pues, debe tomarse en cuenta sobre todo en países desarrollados, pero la idea es que no se caiga en una política profesional. Les explico, digamos, institucionalizar prematuramente el programa del decrecimiento hace que se vea como un partido político y esto nos expondría a nosotros como ciudadanos a caer en esta trampa y pues a que no se crea en ello. Lo que verdaderamente se necesita es crear conciencia individualmente y revisar la manera en que vivimos. En días anteriores se desató toda una polémica por las declaraciones de la ministra de Minas, la filósofa Irene Vélez, sobre su mención a la teoría del decrecimiento y cómo los humanos deberíamos estar pensando en que las naciones más industrializadas, las naciones que más han crecido históricamente en la economía mundial, empiecen a desacelerar sus economías para crecer menos. Le vino el mundo encima a Irene Vélez por ese comentario, pero realmente creo que se trata de una idea excelente y que ya ha sido manifestada por otros pensadores en los últimos años. Es imposible mantener un crecimiento infinito en un planeta de recursos finitos y cada vez más escasos. La invitación al decrecimiento no es una invitación a la pobreza. Por el contrario, creo que se trata de repensar la distribución equitativa de la riqueza que producimos e incentivar que haya un menor consumo y sobre todo un consumo de bienes y servicios que sean los necesarios, fuera, digamos, del consumo suntuoso o de lujo o que simplemente va en vías de una acumulación que puede terminar desarrollando un síndrome de Diógenes o un grave caso de acumulación en alguna persona como una enfermedad mental. Pienso que es momento en que nos replanteemos como humanidad cuál es la función de las cosas en nuestra vida, si las disfrutamos, si tenemos
en exceso, si tenemos las que queremos, si realmente necesitamos eso que queremos poseer. Finalmente, creo que hay una reflexión profunda en todo esto y es que realmente nadie tiene nada. Las posesiones terrenales, en la medida en que fracasa, digamos, la propiedad o la posibilidad de la heredad, de dejar una herencia, carecen de sentido, porque entonces nuestras vidas son efímeras y no hay un entierro con trasteo. Por lo tanto, pensar en que uno realmente posee algo tiene que ver más con una entelequia jurídica que con la realidad de nuestra propia vida. Para volver al tema, creo que también hay un ataque a Irene Vélez por ser quien es, por ser mujer, por ser filósofa y por no hacer parte de todos los entramados de poder tradicional en torno a la política energética de Colombia y quienes han usufructuado de ella tradicionalmente. Sin duda la matriz de comunicación de lo político en Colombia pasa por los intereses de quienes la mueven y de quienes pagan y son dueños de los grandes medios de comunicación. Entonces, esa matriz hemos visto cómo se ha movido de criticar a Irene Vélez por el tema del decrecimiento a criticar ahora a la ministra de Salud, Carolina Corcho, por el tema de el cambio en la política de salud. Creo que la humanidad, quiéralo o no, por el cambio climático, por la evolución filosófica, por la evolución cultural, cada vez desea tener menos cosas y la nueva riqueza es el tiempo libre y la salud. Si tienes tiempo libre y tienes salud, eres inmensamente rico. Tener cosas, lo único que hace es ocupar espacio y también hacer un llamado a que utilicemos las cosas, las reparemos, a que podamos usar sitios como, por ejemplo, Back Market, que es toda una tendencia de comprar cosas de segunda arregladas para que su vida útil se extienda mucho más allá de la obsolescencia programada que suelen tener la mayoría de los productos que compramos habitualmente. Esto podría ir mucho más profundo hasta, digamos, cuál es la esencia realmente de la economía, si realmente la economía está al servicio del hombre o es el hombre el que está al servicio de la economía, como decía Gaitán.